Se me olvidó que les iba a decir, ya, la sesión es larguita, pues, es larga, pero ustedes no tienen que hacer absolutamente nada, solo disponerse de mente y cuerpo, como para charlar con un amigo, con una amiga sobre lo que está pasando. Si se quiere, o no sé, usted puso un video de Julio Profe de sociales. Entonces, la idea es que si bien en este momento tenemos masiva conexión, pues que se mantenga el tiempo que se acordó. Igual solamente nos vamos a escuchar, a conectar, a sentir de otras maneras los días viernes con la asignatura de sociales. Entonces aprovechenos que dentro de una semana no nos van a tener. ¿Cómo así? Sí, bueno, también lo ideal es que, nada, si van a hacer dar alguna opinión, no sé, si quieren activar acá, si quieren tan, que los veamos, porque el aprendizaje también es vernos, no solamente escucharnos. Y si alguien nada está en la disposición de que lo veamos, sin problema. Y ya. Y pues, no sé, profes, ustedes dirán. Oiga, sí, veámonos las caritas. Ustedes no me pueden ver la carita aún porque tengo que transmitir pantalla, Yo pero sí también, F, sería re pero bonito. no me pueden ver la Ah, sí, jetica. somos dos de ciencias sociales ahí, somos Voy a dos buscar profes una que foto bailan. en el computador y la retransmito por pantalla. Ah, Ya, el espejo. sisas, voy a hacer eso. Veámosle las caritas, ya vamos a empezar. Una cosita, yo quería dar como una reflexión antes de que iniciemos. Oh, Y es que si bien todo esto nos tiene en una sobrecarga de trabajo abismal, muy abrumante para ustedes de pronto, porque los hijos de madres están acostumbrados y acostumbradas a otra dinámica, ¿sí? En el colegio y en las sesiones virtuales, pues tanto a profes como a estudiantes nos están presionando para que demos resultados, ¿sí? Y todo eso eso tiene que ver con la cuestión económica, ¿sí? Digamos que los colegios en este momento esperan que sus papás los vean a ustedes trabajando todos los días, todo el día, para que sus papás digan, vea, el chino si está trabajando, voy a pagar la pensión. Y a los docentes nos dicen, si la familia del chino no lo ve trabajando y no paga la pensión, entonces ¿con qué le vamos a pagar a usted? Entonces la cosa es un círculo bien compleja eh, y sabemos que existe, pero sin embargo también como PREICFES Sur, pues nos comprometimos a participar. Digamos que nos dimos más o menos 2 semanas para que ustedes se acoplaran a la dinámica, nosotros y nosotras también. Y estuvimos asesorando que no nos sintieran como una carga o un compromiso, sino que nos sintieran como un... Ay, marica. Ya, perdón. Que nos sintieran como un apoyo. Pero pues como no sabemos esto para dónde va, por favor me reportan señales de vida, es que a veces siento que nadie no, me dale, dale, escucha. Marce, yo estoy acá asesorando Gracias. técnicamente en el chat. Sí, 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 sí. Gracias, gracias, gracias. Eh, Nada, si bien nos comprometimos a esto también, pues no sabemos qué vaya a pasar, entonces la idea es que reactivemos la dinámica del break, pues porque pues la idea es no amilanarse, ¿no? No dejarse tumbar pues de ninguna circunstancia, entonces vamos a hacerle con toda, vamos a tratar como mantenemos contacto, porque la idea no es que usted solamente vino al pre-ICFES y si no lo puede hacer, pues entonces pierde relación con nosotros, pues no, esa no es la idea. La idea es que antes nos acerquemos mucho más, nos vinculemos mucho más y pues que ustedes no nos olviden, ¿sí? Eso que es lo que somos, banda. La vaina es que hemos reportado o hemos tenido como baja asistencia y tal en los días en los que los y las profes también estamos con nuestro empleo y tal, o por el otro lado cerrando semestre. Y el cierre de semestre es una cosa bien, 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 bien complejísima que ustedes van a entender en algún momento. Espero que así sea. Y sin embargo, destinamos de nuestro tiempo
pues para sorprenderles a ustedes cada día con una manera diferente de ver el conocimiento para ver si entre todas llenamos esa pública de barrio. Entonces la idea es que digamos, que se valoren esos esfuerzos colectivos y nada, que caigan a las reuniones, que asistan, que asistan en la medida de lo posible, que nos cuenten si un compañero o compañera no tiene posibilidades de conexión, que también pues estamos aquí para pelear por ellos. Y nada, yo creo que profes tienen la palabra y demás. Uy, no, suena, Sí, vamos a darle una. Pues sí, pues no sé si Johnny quiere decir algo más o ya entramos de lleno con esto, o algún profe. No, pues yo creo que ya podríamos darle más o menos inicio. Breves, entonces nada, muchachos, muy buenas tardes, muchachas, buenas tardes para todos, todas. Espero que estén cada uno de ustedes muy bien, pasándola pues en estos momentos duritos. Pues nada, aquí el área de sociales ofreciéndoles un poquito del material que puede con sus manos. En este caso decidimos pues aprovechar la situación para hablar de estas cuestiones de pandemias y enfermedades mundiales que tienen que ver mucho con lo geopolítico, ¿no? Sin embargo, también vamos a darle un enfoque histórico de primerazo que de todas maneras va a tener también implícito transversal el tema de la geopolítica. Realmente todo este tema de las pandemias siempre van a tener una repercusión geopolítica dependiendo de la época, ¿no? O sea, siempre va a haber como una repercusión, un daño colateral frente a ello. Entonces, nada, muchachos, bienvenidos. El día de hoy en la sesión la llamaremos Geopolítica, Pandemias y Enfermedades Mundiales. Entonces, para iniciar, ¿de qué están hablando en el chat? Antes de que me sigan distrayendo. Que están hablando más del Che, pero... Bueno, también recordarles que el tema de si necesitan hablar, o sea, si van a pedir la palabra y todo eso, pues nos escriben en el chat y alguno de los profes que esté pendiente me avisa pues para hacer también esas palabritas y algo. Yo creo que no sería una ronda en general, sino pues van preguntas que van surgiendo a lo largo de la exposición, pues las podemos ir comentando, pienso yo. Entonces, iba a decir el orden de la exposición, ¿no? El profe Santiago y yo vamos a hacer un recorrido histórico por algunas pandemias, epidemias, ahorita voy a explicar la diferencia, que han surgido a lo largo de la historia, bueno, que han sido registradas a lo largo de la historia, porque puede que haya algunas pero que no estén registradas. Y la profe Marcela y Johnny nos van a hablar ya más en contexto un poquito del coronavirus y un poco de geopolítica, ¿no? Creo que ellos son los que van a abarcar mucho más de geopolítica. Entonces, nada, que estén muy pendientes a todo esto. Y sí, sabes que cómo cae el neoliberalismo con la pandemia. Ya veremos cómo va eso. Entonces, listo, voy a dejar de compartir este flyer para empezar a compartir para la exposición mía y de Santiago el tema espero que lo estén viendo ahí, tema de pandemias mundiales en temas históricos y demás cositas. Entonces, para iniciar, bueno, me gustaría hacer una introducción así básica de que para hacer esta presentación, una nena de mi grupo, no sé si está acá presente, me escribió hace algún tiempo y me mandó una imagen de que había una teoría de que cada 100 años se iba a presentar una pandemia a nivel pues, mundial. Y en la investigación como tal, y a lo largo de la exposición pues también lo voy a explicar, no voy a decir que la teoría como tal sea falsa del todo, porque de todas maneras sí hay como episodios cada, no sé, 100 años, no, de hecho no se cumple todos los 100 años, pero que sin embargo presentan como similitudes en el tema temporal para que se den así tipo pandemias y esas cuestiones de enfermedades y demás cositas. Eso como una parte. Y por otro lado también explicar ese tema de la diferencia entre una pandemia y pues una epidemia. Profe, una Es, cosa. dale, dale, dale. Es que quería saber si yo puedo ser la moderadora del tiempo. Ah, ok, sí, sí, sí. ¿Les parece? Sí, 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 Listo, yo está. les aviso como buena media hora y ya. Pues igual vamos Sí, a tratar como de hacer todo sintético, ¿no? Tampoco es quedarnos aquí las 4 horas hablando de la peste negra. Sí, no, y de hecho, pues, como ok. ya saben, pelados, esto se trata también de que ustedes investiguen
y que si les tramó alguna enfermedad, pues que lleguen y la investiguen y en los grupos poder hablar entre todos. Como, hey, mira, encontré este dato de esta enfermedad que no dijeron, esta se dio tal, mató a tal persona, así. Entonces, aquí no les vamos a dar todo, pero sí les vamos a dar un abrebocas de esas enfermedades, pandemias, o como se quieran decir. Sisas. Listo, profes. ¿Me confirman, por favor, si el paint se ve bien? Porfa, porfa, porfa. Sí, ahí se ve bien. Breves, breves, breves. Gracias. Entonces, sí, ya como lo comentaba Santiago, es como, digamos, esto no es una investigación a profundidad de este tema de pandemias y epidemias, sino más bien son como unos abrebocas para, digamos, entender un poquito de eso de las repercusiones tanto en geopolítica y de todas maneras no en todos los campos que tienen pues todas estas enfermedades alrededor del mundo y a lo largo de la historia. Por eso también lo decidimos tomar por ese lado histórico, digamos, porque son muchísimas, muchísimas que pueden ser registradas y que pueden ser analizadas, pero para hacer un análisis profundo de cada una llevaría la de tiempo y pues a eso es lo que los invitamos. Si les interesa tal cuestión, pues ahí están. Y pues igual que aquí no les estamos dando todo el registro. Y bueno, ya continuando, la diferencia entre pandemia y epidemia. Resulta, pasa y acontece que la epidemia es cuando afecta a la mayoría de una misma población. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá un caso, la epidemia de la risa en Tanganica, eso ya no existe, es lo que conocemos actualmente como Tanzania, pero ¿por qué se llama epidemia? Porque sencillamente ocurre en un punto directamente en una zona y en su misma población. Sin embargo, no se esparce por otro lado, sino que simplemente se queda como registrado en algún punto en específico, hablando en espacio y en la misma población, en términos generales. La pandemia, por el contrario, es cuando ya esta epidemia pasa a un contexto más grande, abarcando una mayor parte del territorio y cuando afecta a otras comunidades. Es ahí cuando ya lo conocemos como pandemia. Realmente la Organización Mundial de la Salud hace poquito modificó eso y la pandemia tiene que estar como en cada punto del planeta para que pueda ser pues considerado es una pandemia. Pero digamos que sí, en términos generales la pandemia es cuando ya abarca una extensión de territorio mucho más grande que la simple epidemia. Y entonces listo, ya con esos dos términos clarito creo que ya podemos iniciar de lleno. El profesor Santiago y yo tomamos alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 enfermedades más o menos aproximadamente, o epidemias, pandemias, donde pues digamos que hubo algunas repercusiones tanto en lo geopolítico como en todos los aspectos que ya les hemos mencionado anteriormente. Entonces ya creo que puedo dar paso al profe Santiago para la primera parte de nuestra exposición, que es la pandemia... ¿La pandemia qué, profe? La peste antonina. Eso, la peste antonina, muchas gracias. Bueno, chicos, yo voy a empezar hablándoles de la peste antonina. Esta peste es de los años 165, 180 de nuestra época, ¿no? O sea, lo que conocemos como después de Cristo. Esta gripa también fue conocida como la plaga de Galeno. No sé si ustedes sepan quién fue Galeno, o sepan quién fue ese man o qué. A ver, ¿quién quiere participar? A ver, ¿quién fue Galeno? Profesor Darío. Uy, ¿yo por qué? Pues yo soy el que está, yo soy el que está manejando el mapa. El que inventó el Gale. No, 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 eso es. No, 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 fue ¿qué? Fue un, si no me falla mal la memoria, ¿Cómo se le conocen un a los emperador doctores? romano. A los doctores se les conocen como galenos, ¿no? Galeno fue un médico de la época Ah, sí, claro. que, sus teorías y todo eso acompañó mucho tiempo la medicina. Y pues el man fue el que describió esa epidemia, ¿no? Fue el que dijo cómo ocurría, qué síntomas traía y todo eso. Entonces, para que lo tengan claro ahí. Esta pandemia, sí, señores, porque fue una pandemia porque se esparció por todo el Imperio Romano, eh, fue traída cuando las tropas regresaban del Oriente. Como ustedes saben, pues en ese tiempo era para conquistar todo el territorio. Entonces venían de Oriente y trajeron esa enfermedad. ¿Qué síntomas
eran que se sentían cuando una persona estaba enferma. Era fiebre, diarrea, inflamación de la faringe, De hecho, y a los 9 días aparecían erupciones en la piel, granos y tales, ¿sí? Por eso se le conoce, y mucha gente dice que fue una especie de viruela o sarampión, como la primera viruela o sarampión que hubo en el mundo. Esto tuvo un efecto social bárbaro, y nos lo explica un historiador alemán del siglo XIX, llamado Barthold George, que él llegó a la conclusión, y se los voy a leer así textualmente, de que el reinado de Marco Aurelio, que era el emperador de ese tiempo, constituye un punto de inflexión en muchas cosas, y sobre todo en la literatura y el arte. ¿Qué? ¿Por ahí iban a hablar? no, pero creo que fue solo el eco del micrófono. Ok, no, el del juramento no es él, el del juramento es Hipócrates, que es el juramento hipocrático. Ujú, sí, el médico. Bueno, entonces, este historiador decía que, que en el reinado de Marco Aurelio constituye un punto de inflexión en muchas cosas, y sobre todo en la literatura y el arte. Y él afirma que no tiene ninguna duda de que esta crisis fue provocada por esa plaga, que el mundo antiguo nunca se recuperó del golpe asestado por esta peste. Y es que fue un golpe muy duro porque murieron alrededor de 5 millones de personas. Entonces, para que lo tengamos claro, ¿no? Si nos estamos asustando por el coronavirus, que lleva no sé cuál es el número exacto de muertes, pero que no ha pasado el millón, entonces no es una enfermedad, digamos, que sea tan mortal como la que se dio en ese tiempo. Eso también en lo social dio que se debilitaran mucho las tropas del imperio se debilitaron, porque pues esa enfermedad golpeó a todos por igual. Y ya, no sé si tengan alguna pregunta o dejamos las preguntas al final para ir avanzando. Pues no sé cómo lo pensaría Marcela, que es la moderadora del tiempo. Ya, ya, no, no, todo bien. Ustedes manejen el tiempo como quieran. Yo solamente les digo cuando pase su tiempo. Ah, Ush. listos. Me informan que hay 59.000 muertos, entonces no ha llegado todavía al millón, ni siquiera a los 100.000 muertos, para que lo estemos pensando, ¿no? Y en cambio en esta peste antonina fueron 5 millones de personas que murieron. Esa enfermedad, como les dije, es de 165 a 180 de nuestra época y volvió en el 189 matando casi a 2.000 personas por día. Y listos. Uf, re denso esa cuestión. Pero yo vengo con una más fuerte. Ah, mentiras. Bueno, vamos a dar un salto en el tiempo. Como les decimos, digamos que esto no son, digamos, como así lineales, sino que el profesor Santiago y yo decimos seleccionar como las más, digamos así, que repercuten en la historia mundial. Entonces, esa, por ejemplo, esa peste antonina fue una de las primeras pestes que hubo a nivel mundial. La que yo les voy a hablar, pues digamos, es como la más sonada y es la peste negra. No sé si alguno, ya que los profes están en el chat, yo no puedo porque estoy en el Paint, me pueda comentar si alguno de los muchachos, muchachas, sabe qué fue la peste negra. Sí, ¿Hablan? están diciendo que fue por las pulgas y las ratas. Bueno, yo les voy a hablar de la primera ola de la peste negra porque fueron bastantes olas y fue esta Aquí me hacen específica. una pregunta, profe. Ah, sí, sí, la respondo de una vez. Que, que si la peste negra es la gripe normal, No, están preguntando. no. Ya les explico por qué. Porque sí voy a tocar la parte un poquito biológica de la peste negra. Voy a tocar la primera ola de la Listo. peste negra, que la vamos a enmarcar, que de hecho justo esta ola es la que llaman peste negra como tal, que va de 1346 a 1353. Entonces hay dos versiones. Una dice que se da aquí, en esta zona especial entre Europa, ya entrando un poquito más a Asia, por la Horda de Oro. La Horda de Oro fue una de las últimas hordas mongolas que realizó saqueos y demás cositas, conquistas en Europa. Recordemos que para esa época el imperio mongol abarcaba prácticamente toda esta zona, más incluso, puede que me esté equivocando acá en términos espaciales, del continente tanto asiático, Medio Oriente, como el continente europeo. Listo. Esa es la primera versión, que inició acá en la Horda de Oro, o la siguiente es que inicia acá, en la India, en este puntico acá.
en la India, y pues recordemos que cuando empezaban las rutas comerciales y todo eso, pues los barcos que llegaban normalmente a Italia, pues así mismo se transmitió la enfermedad. De hecho, la peste negra como tal se siguió manteniendo durante muchísimos años. El último caso, bueno, no es el último caso, uno de los casos más recientes y con el cual se dieron los resultados de cómo se daba la peste negra como tal, fue en la India en el año 1870. Ahí como una introducción rápida. Listo, esas son las dos versiones para el inicio de la peste negra. Digamos que peste negra como tal no se le vino a llamar sino hasta la época moderna, cuando la empezaron como a retomar y todo eso. Porque de hecho, en ese momento la llamaban era como la gran calamidad, hasta ese momento en Europa. Entonces, recuerdo, gran calamidad en el sentido de que como llegaba a tantas personas, todo esto en Europa prácticamente hizo esta línea, incluso podemos decir esta línea también porque básicamente la peste negra cubrió todo esto. Mataba tan rápido que generaba mucho impacto, mucha impresión en las ciudades, o bueno, los pueblos incluso en ese momento, donde los cuerpos se acumulaban y pues y de una vez los iban incinerando y todo eso. Listo, aquí iba a agregar un dato y es que lo voy a agregar por acá, me gusta rayar todo. Un tercio de la población, contando tanto Europa, eso es una E, sí, como Asia, murió a causa de la peste negra, directamente. De hecho, las cifras nunca son exactas. Esto es un aproximado, incluso dicen que la mitad, tanto del continente asiático como del continente europeo, murieron, perecieron por la peste negra. ¿Qué sucede entonces? La peste, de hecho pestilencia la llaman en ese momento, hay una división entre esta frase de pestilencia. Peste, que es una tempestad, y pestilencia, perdón, aquí me equivoqué, era una L, lencia como algo de luz. Resulta que todos estos males, recordemos que estamos en Europa, 1300, esto ya hablamos un poquito de baja edad media, esos periodos históricos occidentales, donde procura este el oscurantismo, ¿no? Entonces digamos que todo esto, el tema de ciencias y todo eso, va muy ligado a lo divino, a Dios. Entonces, cuando yo hablo de luz, quiere decir que en este momento las causas las atribuían directamente a nuestro Señor Creador, el Señor Creador que muchos esperan en la religión, ¿no? Entonces, listo, la peste negra, en esa época de estudio, entre estos años, la dan por tres causas. Unas causas primeras, que pueden ser Dios, los astros e incluso las divinidades. Las causas segundas, que es donde entra el aire, el agua e incluso dicen que la tierra. Y las causas terceras, que dicen que son creadas por los judíos y por los leprosos. No sé si alguno me quiera comentar por qué se le atribuía esto de pronto a los judíos, a los leprosos. ¿Alguna definición Profe, ahí? aquí hacen una pregunta. Claro, le respondo. Dice que, bueno, lo leo así textualmente. La verdad no sé si es algo cierto, pero lo que tengo entendido fue que empezó porque la iglesia mandó a matar a todos los felinos porque creían que eran brujas y pues eso permitió el crecimiento de las ratas. Buena pregunta. ¿Quién la hizo, profe? Hasblade y Diana Cortés. Asblade, estás en lo correcto. Bueno, está en parte y en parte. Porque lo de los gatos, sí, es muy cierto. La masacre de los gatos se da un siglo antes. Hablamos de 1216, si no estoy mal. Y sí, es cierto, fue por una bula papal. Las bulas son esas cuestiones, esos documentos que emiten directamente desde la iglesia para dar órdenes. En una bula papal decía que había que matar a todos los gatos que se podían encontrar en Europa porque sí, los relacionaban directamente con los aquelarres y todas estas cuestiones de las brujas. Sí, fue un factor fundamental para que la peste negra pues lograra, digamos, consolidarse como una de las mayores pestes que ha existido pues en la humanidad. Es muy correcta esa pregunta. Listo, pues no sé, profe, si alguien respondió lo del tema de por qué se acusaba a los judíos y toda esa cuestión. Sí, aquí me coloca Snyder, que acusaban a los judíos por intoxicación y envenenamiento de pozos. Ujú. Bueno, que no me lo lean de Wikipedia porque yo recuerdo muy bien. No, pero sí, Sí, está en lo solamente correcto. Listo. sale Sí, eso. sí, resulta que la iglesia en ese momento pues estaba en casa de todos los paganos, ¿no? Entre los grupos paganos pues se encontraban estos grupos que estaban ya surgiendo en Europa, que eran los judíos.
los leprosos, por estar enfermos, digamos, por su condición física, les acusaban mucho de pecados y demás, e incluso los gitanos, digamos, también por brujería y todas estas cuestiones, digamos, por su cultura, por sus cuestiones culturales, que muchas veces la iglesia los asociaba directamente a algo satánico, pues también los acusaban por estas cuestiones. Listo, ya explicamos, digamos, las tres causas que en ese momento le daban los médicos de la época, bueno, los santos, porque incluso eran más que todo no tanto médicos, sino como estos de los monasterios, la gente que habitaba en los monasterios, le daban esa definición a la gran calamidad de Europa. Listo, entonces ahora vamos a dar un salto en el tiempo. Bueno, ya todos sabemos el resto, ¿no? Que digamos que mataba a muchas personas, que existen de hecho tres tipos de peste. Existe la peste bubónica, que fue la que más impactó en ese momento, la peste pulmonar y la peste neopulmonar, creo que se llama. Es un tercer tipo de peste que no se da directamente por las ratas, sino que es una mutación. Entonces es muy raro que se encuentre, digamos, en estos días o que se dé en algunos casos. Listo, ahora sí vamos a dar un salto en el tiempo a 1870. Resulta que en 1870 es donde empiezan a decir los científicos, recordemos que ya estamos donde todos los avances de la ciencia están dando como sus grandes saltos, empiezan a decir que estas enfermedades o estas enfermedades infectocontagiosas se dan por bacterias o, bueno, microorganismos que podemos encontrar mirando un microscopio y todo eso. Entonces dicen que estos microorganismos son los causantes de enfermedades. Entonces les estaba comentando que por este tiempo hay un brote de peste en la India, especialmente por Bombay, creo que se llama esa ciudad, sí. Entonces los franceses y los japoneses empezaron a hacer investigaciones en conjunto para lograr ya en 1894, hasta 1894, fue que descubrieron que la peste la causaba directamente una bacteria, perdón, que se llama la Yersinia pestis. Eh, Jersey por el nombre del científico francés que descubrió esto. De hecho, también fue un científico japonés, pero todo el crédito pues se lo llevó Jersey por cuestiones ya, digamos, técnicas, que él la describió un poquito más y todo eso. Entonces, la Yersinia pestis. Esta es la causante de toda la peste. Pero lo que se preguntaban en ese momento era por qué tenía un nivel rápido de propagación. Entonces volvemos a lo que nos decían en los comentarios, que era por las ratas y por las pulgas de las ratas, ¿no? Vamos a hacer punticos acá para hacer como una medio definición. Y resulta que directamente las ratas no eran las que tenían, por así decirlo, la culpa. ¿Por qué? Porque resulta que eran directamente las pulgas las que tenían estas bacterias. Entonces, claro, se las pasaban a las ratas y pues las ratas morían. ¿Qué sucedía? Entonces las pulgas iban directamente a las comunidades humanas donde pues las ratas habitaban, se comían a las ratas y entonces cuando yo no veían nada que comer, muy desesperadas ellas iban y mordían pues directamente a los humanos para así mismo alimentarse. Y así fue como se empezó a transmitir todo este tema de la bacteria. Y tenía, digamos, esa gran efectividad de transmitirse rápido por estos motivos de que eran en barrios bajos, digamos en zonas que estaban normalmente que convivían con comunidades enteras de ratas, no solamente ratas negras, sino también podrían afectar ratas domésticas, que es lo que conocemos actualmente. Entonces, sí, afectaba directamente los barrios más bajos y fue ahí donde realizaron todas las investigaciones, ya no en 1894, sino un poquito más adelante, hasta 1905. De hecho, ponen la teoría de cómo se dio la peste, que fue así, la transmisión de estas pulgas, se comían las ratas, cuando las ratas eran eliminadas, directamente iban a las comunidades humanas y asimismo pues lograban la propagación de la bacteria, que pues bueno, sabemos que genera sí algunos síntomas de gripa, pero más que todo son también dolores estomacales y afectaciones físicas. Entonces conocemos los famosos bubones, ¿no? Que son como esos bulticos de líquido que se forman en algunas partes específicas del cuerpo, que son las axilas, la ingle y en algunos casos en el cuello, que son zonas donde pasa el líquido linfático que ayuda mucho al sistema inmunológico de los seres humanos. Entonces, claro, esta bacteria atacaba directamente la primera línea de defensa de los humanos y por eso era tan difícil de controlar en su momento, tanto que ya volviendo un poquito a esta época, era cuestión de 12 horas para que una persona pudiera morir por la peste negra en ese momento. Y digamos que, claro, los tratamientos que empezaron a salir en ese momento no eran los más efectivos
porque desconocían este tema de la bacteria. Pero de hecho sí hubo casos donde la gente se curaba. Y esa gente que incluso se curaba no volvía a contraer la peste negra. Era, digamos, como ese milagro de Dios que llamaban en ese momento por esas cuestiones médicas. Pero fue mucho más el impacto, la mortalidad de personas que no se curaron y pues a opacar toda la población europea. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué mencionamos la peste negra entonces? La peste negra lo que hizo fue dar ayuda al salto de la evolución europea. Cuando hablo de evolución europea, quiero decir todos estos cambios, todas estas transformaciones que empezaron a ocurrir en Europa, que fue lo que ayudó a consolidar toda esta mano de imperios que podemos buscar en historia y en el Age of Empires y en todos estos lugares donde podemos ver imperios. La peste negra fue un factor fundamental, porque claro, al eliminar casi a la mitad de la población en Europa, quedaban recursos de sobra, quedaban tierras de sobra, no había tantas tropas, entonces había más como una consolidación de reinos, de tierras y todo eso. Y asimismo también generaba pues digamos que la población que quedaba, entonces tuvieron un poquito más de cuidado con el tema del aseo y pues empezaron a salir todas estas teorías que son unos añitos después, ¿no? De hecho unos siglos después con el tema de la modernidad y todo esto. Pero digamos que también dio como ese pellizco a la gente que se creyó milagrosa por salvarse de la peste negra y pues se aprovechó todo esto para empezar entonces un boom tanto político, económico en el sentido de que entonces había producción de sobra, ¿no? Se empezaron a crear los mercados y así mismo entonces empezaba con el tema de los burgos, el tema de los gremios y todas estas cuestiones que generan después la clase burguesa muchos años después. Son estos procesos, por ejemplo, de la peste negra, que ayudan a que estos recursos entonces haya digamos, un excedente de recursos que se pueda vender por rutas comerciales y asimismo asentar el poderío económico y político de Europa más que todo. Asia no se logró recuperar muy bien. Digamos que China sí, pero lo que fue la parte de la India y todas estas zonas no lograron recuperarse del todo bien y por eso también ayudó a consolidar el poderío europeo sobre también muchas cuestiones de conquista algunos años después. No sé si alguno le quiera, no sé si los profes o alguien tenga unas dudas, quejas, comentarios. Sí, yo quiero contar una experiencia y es que en la Edad Media como confiaban tanto en Dios, era una vaina loca, no confiaban en la medicina y por allá se terminaban untándose, restregándose gallos en el cuello, gallos, porque pensaban que eso les iba a disminuir los bubones. Entonces imagínese usted en la Edad Media, donde no hay acueducto ni alcantarillado, donde botan su mierdita a la calle, y los gallos que están por ahí en la calle, que se untan de esa mierdita, estén por ahí, y usted con la peste, pues se los echa encima. Imagínese por qué cree, digamos que esa es una de las razones por las cuales la Edad Media por las cuales en la peste murió tanta gente, porque no confiaban en la medicina, no tenían cómo curarse y se inventaban unos mitos muy maricas, discúlpeme usted. Listo, profe. Sí, lo que dice la profe es muy cierto. Estamos hablando de un contexto europeo donde por ejemplo, para ayudar a ese tema de la peste y todo eso, la población de Europa tenía un aproximado de esperanza de vida de 30 años. Realmente no era mucho porque en ese momento como había una sobrepoblación en Europa, los recursos no alcanzaban para alimentar a todos y digamos que hay aglomeraciones en las ciudades y todo eso. Entonces la esperanza de vida era más o menos de 30 años. También por ese efecto que dice la profe Marcela, que la gente no confía directamente en la medicina, sino directamente en la ayuda de la iglesia, que eran como incluso bancos en ese momento, pero eso es otro tema aparte. Entonces sí, la esperanza de vida era de 30 años y debido a todos estos factores, pues entonces también la peste negra hizo su jugada maestra y pues alcanzó una gran tasa de mortalidad en ese momento. Algo que se me pasaba por ahí era que en ese momento no veamos a Europa como la de reinos así interesantes, sino que eran simplemente condados, estados, así cositas re pequeñas, ni siquiera estados, ¿no? Eran una aproximación a lo que podrían ser como ciudades-estado, pero no eran realmente imperios consolidados en ese momento
tener un control o tener, digamos, como una forma efectiva de contrarrestar la peste negra. Entonces eran todo momento en la Edad Media, eran echándose guerras para acá, guerras para allá, y entonces les quedaba muy poco tiempo para tener ese tema de la salud. Y asimismo, las guerras también ayudaron al esparcimiento de la peste negra. De hecho, estas pulgas, esto es el último dato que voy a dar ya. Las pulgas, digamos que sí, ¿por qué viajaron tantos kilómetros? Por ejemplo, no sé, hablemos de China hasta Europa, para que, digamos, Europa pudiera seguir siendo contagiada, porque sí, cerraron puertos y todo eso, pero entonces, ¿cómo seguían llegando las pulgas? Resulta que las pulgas son unas adictas a las ratas, ni siquiera nosotros, son unas adictas a las ratas. Entonces, cuando las ratas morían, las pulgas se iban a lugares donde las ratas habitaban normalmente. Esos eran los sacos de granos, donde normalmente guardaban el arroz, el cereal y todas estas cuestiones. Entonces las ratas, digo las pulgas, se acostumbraron tanto a eso que ahora las pulgas ya no consumían sangre, sino que consumían de los granos que venían en los empaques o en los bultos de productos que comerciaban directamente de China o de las Indias en las especias a Europa. Entonces, claro, las pulgas lograron abarcar tantos kilómetros, era por eso que viajaban directamente en las rutas comerciales de Europa, que tenían a Europa conectada con Asia, y asimismo cuando llegaban a una zona poblada de Europa, pues entonces cuando era temporada de poner huevos por parte de las pulgas, pues iban a morder directamente a los humanos, y es por eso que se logra transmitir tan fácil la peste negra. Y ya, como último recomendado para el tema de la peste negra, hay un video muy bueno que se llama ¿Y si la peste negra no ocurría? Está en YouTube, lo pueden buscar por ese título. ¿Y si la peste negra no ocurría? Y ahí él van a explicar re bien qué hubiera pasado si toda Europa no hubiera sido tomada por la peste negra en ese momento y digamos no se dieran todas esas transformaciones que yo les explicaba anteriormente del tema de la economía, de la política y en el tema social. Y creo que yo puedo cerrar por ahora esa parte de la peste negra. Sigue el profe Santiago. Eh, Profe, le hacen una pregunta aquí que es Sí, ¿cómo se recuperaron después de esta pandemia? Y había otra por acá que era ¿cómo se curaban? listo. Eh, ¿Cuál era la primera pregunta, profe? Qué pena. ¿Cómo se recuperó Europa de esta pandemia, sí? Bueno, voy a hacer un acto de fe que sí. Sí, sí, Ok, sí. listo, listo. ¿Cómo se recuperó? Creo que lo dije, pero de todas maneras lo repito. Resulta que las poblaciones, o bueno, había lugares de hecho aislados de Europa donde nunca llegó la peste. O sea, por así decirlo, los tocó muy por encima y la lograron controlar fácilmente porque pues aislaban a las personas y hacían algunas cuestiones para que no se esparciera por toda la ciudad. Porque el problema de la peste negra es que llegó a ciudades que estaban muy aglomeradas de personas. Y lo que decía la profe Marcela, que tenían muy malas condiciones de higiene, que eran poblaciones donde las ratas convivían con los humanos, o sea, estaban directamente en la cocina. Por eso fue tan fácil. Entonces, ¿cómo se lograron recuperar? Estas poblaciones a las cuales no golpeó tanto, y de hecho las ciudades que se lograron recuperar ya casi como 10 años después, estas entonces vieron la necesidad de empezar a no mirar tanto la guerra, sino buscar más el factor económico. Esto se ve combinado con el tema del alzamiento de la burguesía, porque fueron estos burgueses los que también, digamos, contrataban directamente a los médicos para que atendieran a toda la población, ¿no? Bueno, de hecho los médicos de la plaga eran pagados por todo el pueblo para que atendieran a todos, tanto a ricos como a pobres por igual. Eso es una cuestión ahí salvable de todo el contexto de la peste negra. Pero digamos que cuando se recuperaron, aprovecharon estos burgueses ese tema económico, ese tema de que sobra y demás cosas. Ya no hay tanta mano de obra, pero digamos que hay un excedente de productos que se pueden comerciar otra vez con zonas tanto en Asia como en otras poblaciones de Europa. Entonces, claro, como había menos personas, había más recursos para comerciar. Entonces, claro, estas poblaciones le vendían a estas ciudades o estas ciudades le vendían a estas poblaciones y generaron digamos, como un avance, una subida económica en ese momento. Y asimismo también, como había más terreno para talar o había más terreno para trabajar, no tanto por tanta mano de obra, sino por más personas que querían obtener como ese poder. Entonces, claro, el mayor efecto fue el político para que otra vez Europa volviera a ser, digamos, pudiera ser una potencia, se alzara como varias potencias. Y esto, en el campo político, genera que entonces se formen nuevos reinos.
nuevos reinos, nuevos, digamos, ciudades-estado. Es que no me recuerdo bien ahorita el término de cómo se llamaban, digamos, estas poblaciones o estos condados en su momento, porque todavía estamos en un contexto, estamos casi llegando a 1492, que es la fecha que colocan los historiadores occidentales para marcar el fin de la Edad Media. Pero digamos que antecitos de eso ya se empezaban a dar estos procesos de que hay reinos, hay ciudades-estado que se empiezan a conformar y empiezan a tener todo este tema económico pues para su beneficio. Eso por un lado. La segunda pregunta era cómo se curaban. Pues era muy raro realmente la persona que se curara de peste negra en ese momento. Estamos hablando todavía de la primera ola de la peste negra. Como ya lo dije, había ciertas cuestiones, había ciertos médicos que eran directamente de los monasterios incluso, que escribían recetas. Entonces, una de esas era lo de la profe Marce, que se restregaban como los gallos. Había otros donde decían que había que bañarse en orina de gente sana para poderse curar. Había un poco de rituales ahí y era una casualidad que alguna de esas cuestiones sirviera para que una persona se curara. Realmente lo que servía en ese momento para la cura de la peste negra era, digamos, como detectarla a tiempo y pues mantener, digamos, como que la hidratación y todo eso. Porque realmente la cura como tal de la peste negra fue inventada por allá en 1800 tanto, en donde las estaban pues estudiando y todo eso. Y pues logra contrarrestarla. No está extinta, de hecho, todavía hay células o bueno, bacterias de peste que pueden darse en el mundo, pero no es una enfermedad todavía extinta como si lo es la viruela o la peste bovina, pero sí se crean vacunas que la contrarrestan, pero más no la curan. Pero en ese tiempo la cura realmente era muy complicado de obtener. De hecho, no había cura en ese momento. O sea, era realmente todos esos rituales y algunos de esos le servían a algunas pequeñas personas, que eran más que todo la gente que tenía el mejor cuidado, que eran los monasterios o era la gente rica. La gente pobre en su mayoría sí moría por, digamos, el hacinamiento, por el dolor y por las cuestiones todas de la peste negra. No sé si hay otra cuestión ya y ahí terminaría mi intervención. Ahí sí creo que ya sigue el profe. No sé. Bueno, aquí hacían una pregunta, bueno, sí, decía que si de pronto por eso es que viene la fobia a las ratas, después de la peste negra. Sí, sí, es correcto. Después de todo eso viene una fobia muy grande a las ratas y fue hasta cuando les dije el tema de que descubrieron que era la pulga directamente, que se erradicaban, era, digamos, grandes extensiones de donde habitaban las ratas. Pero era algo complicado porque las colonias de ratas están directamente en las comunidades urbanas, en las zonas bajas de todos los, digamos, los estados que se veían afectados por ello. Entonces también eso va como un factor político de que como que a la gente realmente no le importa eso porque afecta directamente a los pobres, pero sí cogieron, muchas personas cogieron una fobia muy grande a las ratas y se mataban así por grandes extensiones, pero el problema principal era la pulga. Entonces, claro, mataban directamente a la rata. Entonces, ¿qué le tocaba a la pulga? Pues ir directamente a los humanos y morderlo. Por eso mismo también se seguía transmitiendo a pesar de que las ratas murieran. Y bueno, aquí hacen otra que cuáles fueron los países por los que se extendió, que si puedes dar nombres Uf, concretos. pues nombres, como ya les dije, en ese momento no existían estados como los conocemos actualmente, ni siquiera no habían varios de los reinos que se conocen de edad moderna, pero lo podemos abarcar en la zona de la península ibérica, en la zona francesa, zona alemana, zona rusa, tenemos zona báltica también, zona italiana, más que todo la zona italiana fue asolada, y sí, toda esta zona abarcó toda la peste negra. Creo que incluso llegó a Turquía, en una parte de Turquía. Porque uno de los efectos también de la peste negra fue detener el avance mongol de la Horda de Oro. Eso es una de las cosas que dan en el video. Si realmente la peste negra nunca habría existido, los mongoles hubieran conquistado toda Europa y la historia sería totalmente diferente. Europa no sería una potencia en ese momento, ni siquiera lo llegaría a ser. Y también se extendió por todo lo que conocemos como China. Por esta zona también incluso llegó a afectar un poquito a Mongolia, pero es que este mapa no me lo especifica bien. Creo que Mongolia está por este lado, si no estoy mal. Y llegó a afectar más que toda la India. Realmente esta zona de Arabia, lo que es Oriente, se logró mantener,
porque ellos también estaban como en un avance de cruzadas y todo eso, ellos también lograron ceder sus ataques en esta zona, perdón. Aquí que es todo conocemos como Israel y donde se dieron más todas las cruzadas. Y ya, de hecho, no hay muchos registros en África, más allá de las costas. Y listo, eso por la primera parte de la primera ola de peste que yo les hablo, ¿no? Que va de 1346 a 1353. Esas son las zonas que podemos decir que abarca la peste negra. Ah, incluso Inglaterra, perdón, me faltaba Inglaterra. Y bueno, ya la última pregunta para cerrar, Sí. la hacen y preguntan, algunos dicen que las guerras iniciaron a través de las pandemias. ¿Qué tan cierto es? Uf, ¿qué te digo yo? No. Bueno, sí, y no. Sí, porque claro, una pandemia implicaba entonces un bajón en un estado o en una zona de terreno. Una zona donde nunca habría llegado una pandemia, podía aprovechar y podía conquistarla. En este caso, como ya les dije, si la peste negra no se hubiera dado, los mongoles hubieran atacado. La peste se dio, los mongoles se dieron. El efecto contrario. Antes estos estados bajaron, pero también estos se vieron afectados. De hecho, evitó una guerra y más grande. No, esto es el sí, ¿no? El no, porque realmente las guerras han existido desde millares, millares, millares de años antes de cualquier pandemia que podamos conocer. Lo que pasa es que la guerra es producto de que cuando los hombres se vuelven sedentarios y se descubre la agricultura. La posesión de tierras es el factor fundamental para que se empiecen a dar guerras a gran escala. Conquistar la tierra y tener una mano de obra que son los esclavos, que es donde conocemos ya la época de la esclavitud, del esclavismo. De hecho, las ciudades-estado griegas, como Atenas, Esparta, eran esclavistas y sus productos, o sea, todo lo que ellos producieron venían directamente de sus esclavos. De los espartanos, mucha de su educación era muy sesgada y la mejor educación que tenía Esparta no era la guerrera, sino la que ofrecían sus esclavos. Lo mismo sucede en Atenas. En Atenas la educación artesanal y todo eso la empiezan a dar son los esclavos directamente y no las clases aristocráticas. Entonces, no, las pandemias no son el mayor factor para una guerra. Actualmente sí, pero cuando estamos hablando históricamente, no lo han sido por el tema, como ya te digo, porque son directamente el sedentarismo y la posesión de tierras, que es lo que produce lo que producen las conquistas, las escaramuzas y todas estas cuestiones para que den inicio a grandes guerras. Eso podría responder. Yo no sé si algún profe me quiera agregar algo o cambiarme algo, no sé. No, sí, a mí me parece muy acertado. Sinceramente, siempre las guerras son por la tierra, Ujú. por querer poseer lo del otro. Entonces, pues, a mí sí me hace muy acertado. Sí, hay un libro que se llama la historia de las guerras, creo que sí se llama así, y ahí explican, digamos, ese primer capítulo, es un libro regordo, pero el primer capítulo explica esa teoría de la guerra, porque realmente se pueden empezar a dar las guerras y habla de las primeras comunidades protocomunistas que llaman el materialismo histórico, pero bueno, las comunidades, digamos, primitivas, cuando se vuelven sedentarias y empiezan a tener tierras, ven un factor crucial el acercarse al otro y quitarle lo que tiene. Y ya. Bueno, creo que ya no hay más preguntas acerca de la peste negra. Creo que fue una muy buena introducción y desmenuzó muy bien el tema el profesor Darío. Pero bueno, vamos a continuar. Eso. Ya sé que estamos en 1800, vamos a volvernos un poquitico al año 1400 para hablar acerca de una enfermedad que no conocía yo y la encontré mientras iba haciendo esta investigación, que se llamó el sudor inglés. Es una enfermedad, como lo dice su nombre, que fue en Inglaterra.